Buenas familia, hoy vamos a preparar una tarta de manzana deliciosa y rapidísima porque la podemos hacer tanto en la licuadora como en la batidora en un momentito y al horno. Y lo mejor de todo, sin pesar ingredientes, una tarta de manzana, los 3 vasitos, que queda de rechupete. Así que venga, vamos al lío con la receta, que empezamos. Como es un pastel que se hace muy rápido, lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 180 grados con calor abajo. Yo ya he adelantado y tengo por aquí 3 manzanas de tamaño mediano, de este tamaño, que he pelado y he picado un poco. Sacamos la piel, lo que es la cáscara y las semillas. Tengo aquí 3 y 2 que he reservado para la decoración. También tenemos por aquí un vaso de harina. Ya lo vamos a ir echando todo. Mirad, a las 3 manzanas troceadas, que estoy utilizando Golden. Podéis utilizar Reineta o Royal Gala. Ponemos el vaso de harina, el vaso de leche, que yo estoy utilizando bebida de soja. Podéis utilizar también bebida de almendra o de arroz, la que prefiráis. Y un vaso de azúcar. Os voy a dejar como siempre todos los ingredientes al final del vídeo y aquí abajo en mostrar más. Vamos a incorporarle también medio sobre 8 gramos de levadura química o polvos para hornear. Y 3 huevos, que si no sabéis si son frescos o no, los míos son frescos, pero bueno, os lo hago aquí porque lo mejor es que los casquéis siempre aparte. Ya veis que es muy facilito y vais a ver lo rápido que se prepara y queda un pastel delicioso. Bueno, pues hemos puesto 3 manzanas, 3 vasos, uno de cada uno de los sólidos y 3 huevos. Un poquito de levadura y ahora lo que echamos es una cucharadita, que es totalmente opcional, de esencia de vainilla. Ahí. Y yo hoy lo voy a hacer con la batidora de mano, pero lo podéis hacer perfectamente con la licuadora. Vamos a triturarlo todo muy bien. Cuando lo tengamos triturado lo vamos a verter en un molde. Este mío es rectangular. Mirad, ¿veis estos trocitos? Si no queréis triturarlo del todo, no es necesario. Podéis dejar algunos tropezones en vuestro pastel para notar la manzana y si no, triturarlo del todo. Bueno, como os decía, mi molde mide 28 por 22. También podéis utilizar un molde redondo de unos 22-23 centímetros. Yo le he puesto papel de hornear porque mi molde es bastante viejito, lo voy a reservar ahí a un lado y prefiero siempre forrarlo. Si no, podéis untarlo con aceite, mantequilla o margarina. Y ahora tomamos las 2 manzanas que hemos reservado para la decoración y vamos a pelarlas. Y una vez peladas, las vamos a cortar por la mitad y a su vez por la mitad. Las sacamos el corazón con las pepitas y ahora ya lo que hacemos es cortarlas en láminas finas, que no sean muy gruesas, mirad, como de un par de milímetros, más o menos. Si preferís lo podéis hacer apoyándoos aquí en la madera. Y las vamos a laminar todas. Puede ser que depende del molde que utilicéis, en lugar de 2 manzanas, o si son más grandes o más pequeñas, necesitéis una grande o 3 si son más pequeñas. Eso ya lo vais viendo vosotros. Y vamos a ir colocando nuestras manzanas sobre la mezcla. Una encima de la otra, superpuestas así. Con este molde nos va a quedar una tarta o un pastel fino. Si lo hacéis en un molde más pequeño, os quedará más grueso. Eso ya depende de cómo os guste, ir probando. Pues ya lo tengo todo cubierto con mis láminas de manzana. Y ahora lo que voy a hacer es espolvorear un poquito de azúcar por encima de las manzanas para que caramelicen. Lo vamos a llevar al horno a 180 grados con calor abajo, hasta que veáis que al pinchar con un palillo está cuajado, y después le daremos unos minutitos por encima. Yo la he tenido exactamente 30 minutos con calor abajo y otros 10 minutos con calor arriba y abajo, en total 40. Mirad, vamos a sacarla ya con mucho cuidado así del molde
y la vamos a dejar sobre la rejilla para que enfríe. Mirad qué pintaza tiene nuestro pastel. Con este tamaño de molde nos queda equilibrada la capa de crema de manzana con la capita de arriba de manzana caramelizada. Queda estupendo. La podéis tomar templada o fría, sola o acompañada de un poco de nata montada o crema para batir o un helado de vainilla, por ejemplo. Os invito a que hagáis la receta, toméis buena nota porque seguro que la vais a repetir. Y nos vemos como siempre en otra receta fácil y deliciosa como esta.